Vamos a continuar hablando entonces de lo que es un poquito de enfermedad inflamatoria intestinal. En algunos de los casos, dice acá, resulta imposible distinguir entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Lo que dicen ahí no es nada exagerado, a veces es bien difícil distinguir entre una y otra, aunque las características teóricas que yo les enseño son bien marcadas, a veces es bien difícil dentro de la clínica. Dice, todos los datos expuestos, excepto uno, son más característicos de la enfermedad de Crohn que el de la colitis ulcerosa. Las preguntas, la mayoría de enfermedad inflamatoria intestinal les mandan a ver características de uno y otro y es diferenciar, tal como han visto. Afectación segmentaria, Crohn o colitis. Crohn, les he dicho afectación en parches, no olviden que es Crohn. Continua es colitis. Presencia de granulomas, ¿cuál era? Crohn, ¿no es cierto? 50% de la colitis no tiene granulomas, tiene abscesos crípticos. Sangrado rectal, colitis. Lo más frecuente que se ve en la colitis es la rectorragia. Fístulas perianales, Crohn, por afectación generalmente transmural. Afectación de ganglios y grasa mesentérica, por la misma afectación transmural es Crohn. Entonces acá la respuesta es sangrado rectal. ¿De acuerdo? Es muy fácil para que vean. Paciente de 60 años de edad, bebedor de 60 gramos de alcohol al día, que dice que consulta por padecer hace 3 días dolor epigástrico que cede al ventosear, dolores articulares, 4 o 6 deposiciones diarreicas por día sin sangre visible, fiebre de 38 grados, diaptas bucales y anemia microcítica. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más correcto? ¿Podrá ser una pancreatitis crónica? ¿Por qué? Porque para empezar la pancreatitis crónica no tiene la característica de presentar dolores articulares, pues, ¿no? O sea, para empezar, la pancreatitis crónica típicamente es mucho más frecuente en pacientes que tienen un consumo crónico de alcohol, ¿de acuerdo? La causa más frecuente de pancreatitis crónica es alcohol. Y típicamente va a presentar ¿qué? Diarrea con esteatorrea. Dolor abdominal, que es lo más frecuente. En pancreatitis crónica el síntoma más frecuente es dolor abdominal. Eso es una pregunta de examen por si acaso. Lo segundo que presenta es diarrea tipo esteatorrea y lo tercero que presenta es diabetes mellitus. Son las 3 cosas que deben acordarse en pancreatitis crónica. Pero aftas bucales, anemia microcítica, nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser una enfermedad de Crohn. Tienen que entender que típicamente la enfermedad de Crohn tiene diarrea. Es una diarrea generalmente con moco con sangre, aunque puede ser variable, pero es una diarrea crónica. Diarrea crónica quiere decir que tiene más de 4 semanas de evolución. Diarrea aguda, 2 semanas nada más, y diarrea persistente de 2 a 4. Es una diarrea crónica. Tiene dolor epigástrico. Una característica importante de las enfermedades inflamatorias intestinales es que tienen manifestaciones extraintestinales. Y lo más frecuente es presentar artritis, generalmente. La más frecuente, ahí tienen por ahí creo dolores articulares, ¿no? Entonces, dolores articulares tipo artritis es frecuente en enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene aftas bucales. Y recuerden que el Crohn afecta desde boca hasta ano, entonces puede tener aftas bucales que pueden ser por Crohn. La anemia, les había dicho en un momento, que generalmente es macrocítica. Eso no implica que no pueda tener una anemia microcítica. Es mucho más frecuente que sea macrocítica por afectación más que todo de válvula ileocecal y de ilion terminal. Es más frecuente que sea macrocítica, pero eso no implica que pueda ser microcítica. Entonces, es muy cercano a una enfermedad de Crohn. Ok, veamos. Colitis pseudomembranosa. ¿Qué es la colitis pseudomembranosa? ¿Recuerdan? Es una patología colónica, colitis. No tendría por qué tener aftas, no tendría por qué tener dolores articulares, ni nada por el estilo. Que es producida por el Clostridium difficile. Y eso es producido generalmente por consumo de antibióticos previamente, ¿no es cierto? ¿Qué es generalmente el más frecuente antibiótico? Clinda, ¿no? Clindamicina. Y el tratamiento del Clostridium difficile es banco o metronidazol. Punto. ¿Hepatitis alcohólica podría ser? Podría ser porque es un bebedor de 60 gramos de alcohol por día, hay fiebre, puede haber dolores articulares, pero un paciente no tiene generalmente diarrea, pues sí tiene otras características más importantes que se parecen mucho a una cirrosis, encefalopatía, citis, puede tener eso, entonces no se parece a una hepatitis alcohólica. Cáncer de colon derecho, ni cerca, ¿no es cierto? Dolores articulares, aftas orales, no tiene nada que ver con cáncer de colon. Lo más cercano es que sea una enfermedad de Crohn. ¿Cuál de los siguientes es la característica no es propia del Crohn? Ok, afectación continua del colon,
colitis, ¿no es cierto? Continua del colon, colitis, parchada, Crohn. Presencia de inflamación transmural, Crohn, esa sí es del Crohn. Presencia de fisuras, Crohn. Presencia de fístulas, Crohn. Aspecto endoscópico de la mucosa en empedrado, es Crohn. Entonces acá la única que no es del Crohn es la afectación continua, que es de la colitis. ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas no se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Puede haber nefrolitiasis por enfermedad inflamatoria intestinal? Podría haber. Hay litiasis vesicular y hay litiasis renal asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. Pioderma gangrenoso. Pioderma gangrenoso es una entidad dermatológica asociada generalmente a enfermedad inflamatoria intestinal, más frecuentemente a colitis ulcerativa. Justo en el hospital ahora tenemos un paciente con colitis ulcerativa, diagnosticado tardíamente porque tenía ya un pioderma gangrenoso que lo manejaba dermatología. Muy interesante. Dijo en un momento de su evolución con diarrea, pero después de que él ya tenía tratamiento para el pioderma gangrenoso y encontramos una colitis ulcerativa. Una asociación importante. ¿Esteatosis hepática podría haber? Hay esteatosis hepática asociada tanto a colitis como a Crohn. ¿Anemia hemolítica Coombs positivo? Podría haber. Retinitis. Lo que hay en la afectación ocular en enfermedad inflamatoria intestinal es uveitis y epiescleritis, pero no retinitis. ¿De acuerdo? Entonces ahí la falsa es la E. Pregunta 55. Uno de los siguientes fármacos, excepto uno, se utiliza en el tratamiento de enfermedad de Crohn. Prednisona se usa en el Crohn, azathioprina, mesalazina se pueden usar, metronidazol se puede usar. Cuando hay infecciones, generalmente podrías usarlo, ¿no? ¿Cloroquina se usa? No, la cloroquina se utiliza para tratamiento de malaria, ¿no es cierto? El tratamiento de malaria. Puntos para que de una vez sepan. Tratamiento de colitis ulcerativa. El tratamiento de colitis ulcerativa arranca generalmente de acuerdo a la presentación y a la severidad. Si la lesión es leve, o sea, solamente rectal o una parte, utilizas mesalazina tópica, o sea, son los 5-ASA o los 5 aminosalicilatos tópicos, o sea, supositorios o enemas. Eso es lo que se utiliza inicialmente. Si la afectación es pancolónica, o sea, es todo el colon en una colitis ulcerativa, el tratamiento es mesalazina bioral. Si hay una colitis grave, mejor severa o grave, moderada, severa, grave, ya no se utilizan solo los 5-ASA, sino se utilizan corticoides, ¿de acuerdo? Si no te funciona el corticoide, utilizas otro medicamento que puede ser la azathioprina o la ciclosporina. No te funciona, terminas usando infliximab, que son las terapias biológicas, ¿de acuerdo? Es más o menos el orden en el que se debe utilizar. Para enfermedad de Crohn se utilizan los 5-ASA, pero no son muy efectivos desde el inicio. Se utiliza sea mesalazina y sulfasalazina, lo podemos utilizar. Pero generalmente lo más efectivo es azathioprina y corticoides. Eso es lo que se utiliza generalmente como tratamiento. No les funciona, generalmente terminan usando ciclosporina o puedes usar infliximab o puedes utilizar otro tipo de terapia biológica como el adalimumab. No te funciona, quirúrgico, ¿no? O sea, al final podría ser quirúrgico. ¿Cuál responde menos al tratamiento quirúrgico? El Crohn. En la colitis ulcerativa, si ya quemaste todas las etapas que les he mencionado, al final sacas el colon, haces una proctocolectomía total y se acabó el problema. En la enfermedad de Crohn lamentablemente no pasa eso. Como la afectación es en parche y es transmural y es desde boca hasta ano, hacer una operación en ese caso es muy mala. ¿Por qué? Porque vuelve a estenosarse y se vuelve a fistulizar. Muy parecido a lo que pasa con tuberculosis, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces es un dato importante eso. Para que más o menos tengan el orden de la terapia. Pregunta 56. ¿Cuál de los siguientes síntomas es el más frecuente en la presentación de una colitis ulcerosa? Ya lo habíamos conversado. ¿Cuál era lo más frecuente? Claro, rectorragia. Es una diarrea generalmente sanguinolenta. Por la afectación del recto más frecuente es una rectorragia. Las siguientes son manifestaciones clínicas comunes de la colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn, excepto una que no se observa en la colitis ulcerativa complicada. Okay, otra vez diferencias, ¿no?
Diarrea, se ven ambas, ¿no? Hemorragias rectales, más frecuente en quién? Colitis. Dolor abdominal, pueden verse en las dos. Masa abdominal palpable, eso es más frecuente en el Crohn. Recuerden que en la colitis ulcerativa la afectación es mucosa, pero en el Crohn es transmural. Y cuando tú tocas una masa palpable en un paciente con Crohn, generalmente es en el lado derecho. Esa es una masa palpable, es mucho más frecuente en los pacientes con Crohn. ¿La estenosis más frecuente en quién? La estenosis más frecuente en pacientes con Crohn, porque la dilatación es más frecuente en colitis ulcerativa o en pacientes que tienen megacolon tóxico, que es una complicación de la colitis ulcerativa, ¿no? Entonces la masa abdominal generalmente es lo más característico del paciente que tenga enfermedad de Crohn. Recuerden que la estenosis, por favor, el hecho de decir que uno tiene estenosis más frecuente en el Crohn, no quiere decir que no haya estenosis en colitis ulcerativa. Acá estamos hablando de una patología, de una complicación que no se observa en la colitis ulcerativa complicada. Masa nunca vas a encontrar en una colitis ulcerativa complicada, nunca. Estenosis y dilatación puedes encontrar tanto en Crohn como en colitis, pero en colitis más frecuente dilatación, en Crohn más frecuente estenosis. Si hay algo que no hay en colitis es masa. Una de las siguientes características del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de la enfermedad es cáncer de colon derecho. ¿Qué es lo más frecuente que podemos encontrar? Así es, no olvidar que la anemia crónica típica es una característica muy frecuente del cáncer de colon derecho, a diferencia del cáncer de colon izquierdo, cuya característica más frecuentemente es la estenosis y el sangrado. Generalmente eso pasa más frecuente. La estenosis es mucho más frecuente en el cáncer de colon izquierdo. La hemorroides de tercer grado se caracteriza ¿por qué? No olviden que existe, para empezar, 3 tipos de hemorroides. 3. Hemorroide externa, hemorroide interna y hemorroide mixta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La hemorroide externa es la que está por debajo de la línea pectínea. Eso es una hemorroide externa. La hemorroide interna es la que está por encima de la línea pectínea y la hemorroide mixta es la que está sobre la línea pectínea. La hemorroide externa se clasifica en 2, trombosada y no trombosada. La trombosada duele y la no trombosada no duele. Punto, se acabó. La hemorroide interna es la que preguntan en el examen, que se divide en 4. 1, la hemorroide que no prolapsa, ¿de acuerdo? La hemorroide de primer grado es la que no prolapsa. La hemorroide de grado 2 es aquella que prolapsa y una vez que dejas de pujar, se mete espontáneamente. Ese es grado 2. La hemorroide de tercer grado es la que prolapsa al pujar, deja de pujar y se queda. Entonces necesita digitopresión para regresarla o ayuda manual. Ese es tercer grado. Y la cuarta es la que siempre está prolapsada, no reduce de ninguna manera, ¿de acuerdo? En este caso, estamos hablando de hemorroide de tercer grado. ¿Cuál sería? Un prolapso que requiere reducción digital. Pregunta, ¿cuál sangra? ¿Cuál es la que sangra? ¿Cuál sangra? Las 4. No importa eso. La clasificación no va al sangrado. Las 4 pueden sangrar tal y cual como tal. ¿Ya? O sea, no importa el sangrado acá. Acá es el prolapso y la reducción, nada más la clasificación. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el tratamiento? 1. Si vamos a tratar hemorroides de primer grado, generalmente se dejan porque cede espontáneamente el sangrado. La hemorroide de grado 2 y grado 3 se ligan, se hace endoligadura o endoligadura endoscópica generalmente. Y la hemorroide de grado 4 se opera, es quirúrgica de todas maneras. La de tercer grado incluso puede ser quirúrgica en algún momento si es que no responde a la terapia endoscópica. Mujer de 32 años que acude con dolor anal intenso que se exacerba con la defecación. Sangrado rutilante escaso. Proctoscopía, lesión ulcerada de bordes elevados. Diagnóstico para empezar antes de ver cuál es el tratamiento. Es una fisura anal. Doctores, aprendan a diferenciar una fisura de una hemorroide. No todo sangrado rectal es hemorroide. Ese es el otro error que tiene todo el mundo. ¿Tienen un sangrado en heces o tienen al momento de limpiarse, manchan el papel higiénico con sangre y dicen, estoy con hemorroides? Y no es cierto.
Hay dos formas de diferenciar. Uno, generalmente el bulto anal es mucho más típico que sea hemorroide, para empezar. La fisura típicamente es un paciente que agarra, tiene una deposición, generalmente está estreñido, puja o la deposición es muy gruesa y al momento de pujar siente como si le hubiesen cortado con un gilet la parte del... O sea, siente un raspón nada más ahí y ven digamos, en el inodoro gotitas de sangre. O se limpia y encuentra sangre. Típicamente dolor está más asociado, dolor en el momento de la deposición con una herida, con una úlcera ahí pequeñita, esa es una fisura anal, ¿de acuerdo? Esa es una fisura anal. Y el tratamiento de la fisura anal pues no es con cremas antihemorroidales, por si acaso, ¿ya? Como suelen usualmente dar. Generalmente se da la crema antihemorroidal porque tiene sidocaína o tiene algún analgésico tópico, entonces le puedes colocar solamente con ese fin. Pero el tratamiento definitivamente depende del tipo de fisura que haya. Existen dos tipos de fisuras anales, aguda y crónica. La fisura anal aguda es una fisura que tiene una forma fusiforme, es decir, si es alargada, ¿no? Nada más, es fusiforme, pero los bordes son netos, limpios, son bordes delgaditos. Pasa 1 o 2 días y eso se junta solo, no necesita mayor terapia, solo necesita terapia higiénico-dietética, es baños de asiento, analgésico tópico y evitar el estreñimiento. Punto, eso es la fisura anal aguda. Pero la fisura anal crónica, lamentablemente lo que tiene es un engrosamiento de los bordes de la úlcera, porque ya tiene muchos días o ya se ha vuelto muy crónico, se abre, se cierra y eso pone los bordes muy duros. Entonces, eso generalmente ya no cierra con medida higiénico-dietética, sino cierra con un procedimiento que es ¿cuál? Una esfinterotomía lateral izquierda. Entonces, tratamiento de una fisura anal aguda es medidas higiénico-dietéticas, baños de asiento, analgésicos tópicos y diltiazem tópico. Eso es lo que se utiliza para fisura anal aguda. Pero para una fisura anal crónica es una esfinterotomía lateral izquierda. Acá vean la característica. Dolor anal intenso que se exacerba con la defecación, dolor anal con defecación y en la proctoscopía lesión ulcerada de bordes elevados. Punto, se acabó, es una lesión de fisura anal crónica. ¿De acuerdo? Con respecto a los cánceres de ano, es falso. Doctores, recuerden la diferencia fundamental que hay entre cáncer de ano y cáncer de colon. El cáncer de colon más frecuentemente es un adenocarcinoma. Los cánceres de ano más frecuentemente son epidermoides, ¿de acuerdo? Son epidermoides. Segundo, es un poco más frecuentemente en la mujer, eso sí es dado. Doctores, si el tratamiento es, si estamos hablando de un cáncer de ano, ¿el tratamiento será? No cometan el error de decir quirúrgico. Si es un cáncer epidermoide, lo más frecuente o lo mejor que pueden hacer al inicio es usar quimio y radio. Y con eso mejor. Si es epidermoide. Si es adenocarcinoma, tienen que operar generalmente. Ahora, si con la quimio y la radio no te resulta el tratamiento del cáncer de ano, se opera. Pero lo primero que se hace es quimio y radio. ¿Son más frecuentes en la mujer? Sí. ¿Son epidermoides la mayoría de los casos? Sí. ¿Las irritaciones anales crónicas predisponen a cáncer anal? Por supuesto, ese es un factor de riesgo. ¿El tratamiento de elección en los menores de 5 centímetros es quirúrgico? No. ¿El tratamiento de elección en tumores menores de 5 centímetros es quimio más radio? Sí, eso es lo que tienen que aprender a diferenciar. Entre los dos nada más se excluyen, así que tienen que verlo por ese lado, ¿no? De las poliposis gastrointestinales referidas, ¿cuál tiene mayor tendencia a malignizarse? Hay una que típicamente tienen que reconocer ustedes, que es la que maligniza en el 100% de los casos, es la polipomatosis adenomatosa familiar o colónica familiar. Esa está asociado al gen APC del cromosoma 5. Todos los pacientes que tengan una poliposis adenomatosa familiar, todos tienen que ser sometidos a una proctocolectomía total antes de que hagan. El tratamiento es quirúrgico, proctocolectomía total. ¿Por qué? Porque son más de 100 pólipos que se encuentran en el colon. Entonces no puedes sacar uno por uno. Son cientos de miles de pólipos. Entonces el tratamiento es proctocolectomía total. Siempre maligniza, no hay uno solo que no malignice. Y generalmente tienen un antecedente familiar muy poderoso de algo parecido, de poliposis adenomatosa familiar. El Peutz-Jeghers, al contrario de todo eso, es una poliposis
amartomatosa. No olviden el término, amartomas, ¿ya? Y el amartoma en este caso se puede asociar a una característica importante que es la hiperpigmentación mucocutánea. Hiperpigmentación mucocutánea más amartomas colónicos, eso es un síndrome de Peutz-Jeghers. La poliposis linfoide y la juvenil no son de importancia realmente específica y no tienen tanta malignidad realmente como la poliposis adenomatosa familiar. Los pólipos inflamatorios no malignizan porque son pólipos del Crohn y de la colitis. Generalmente son muy escasas la malignización que hay. La más frecuente es la poliposis colónica familiar o adenomatosa familiar. El síntoma más frecuente del carcinoide, del síndrome carcinoide es... Eso es algo que tienen que aprender siempre bien. El síndrome carcinoide es producido por un tumor carcinoide que es secretor de serotonina o de 5-hidroxitriptamina. Lo típico que tiene un paciente con síndrome carcinoide es flashing, ¿no es cierto? El flashing o rubefacción facial es lo más frecuente. Eso es la primera característica que debe tener un paciente con síndrome carcinoide. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome carcinoide? Con una prueba en orina que se llama 5-hidroxiindol acético. Ojo que eso es pregunta de examen. Y no confundir con el diagnóstico del ácido vanil-mandélico que es para feocromocitoma. Eso les preguntan en el examen, por si acaso, tal y cual, tal y en el mismo orden como les estoy mencionando. Entonces es importante eso. Ácido vanil-mandélico, feocromocitoma y 5-hidroxiindol acético que es para en orina, ojo que es en orina el del síndrome carcinoide, ¿ya? Los pólipos adenomatosos más frecuentes son... Esta es una pregunta que hace muchos años que no la hacen, pero es una pregunta muy, muy típica y muy común encontrar en nuestro medio. Los pólipos adenomatosos más frecuentes, ¿cuáles son? Los tubulares. Existen tres tipos, los tubulares, los vellosos y los tubulovellosos. El más frecuente es el tubular, el más maligno es el velloso. ¿De acuerdo? El más maligno es el velloso. Pregunta 65. Ahí está justo la pregunta, ¿no? El pólipo adenomatoso con mayor potencial maligno es el velloso. La ubicación más frecuente de la TB intestinal, de la TBC intestinal es... Esto es algo que tampoco deben olvidar. Todas las características que les he mencionado de enfermedad de Crohn, lo pueden superponer ahorita a TBC, absolutamente todo. Afectación desde boca hasta ano, afectación en parches con úlceras, la presencia de inflamación transmural, la presencia de afectación principalmente de la región iliocecal, que es la pregunta en este caso, ilion terminal y válvulo iliocecal. Todo lo que les he mencionado es igualito en el Crohn que en la colitis, perdón, en el Crohn que en la TBC. Obviamente hay una que otra diferencia sutil. Para empezar, epidemiológicamente, en el Perú, lejos es más frecuente TBC. En España, en Europa, es lejos más frecuente Crohn, ¿no? Otra cosa que debe diferenciar, el granuloma. El granuloma que les había dicho en el Crohn es un granuloma no caseificante. En la TB es un granuloma caseificante o necrotizante. Esa es una característica importante que deben diferenciar. Otra característica que dicen, endoscópica, aunque no es muy común, es la úlcera. El tipo de úlcera generalmente en el Crohn es una úlcera longitudinal y el tipo de úlcera en la TB generalmente es transversal. Sin embargo, eso no es una característica muy comúnmente desarrollada porque pueden ser iguales en ambas. Lo otro que el tratamiento, pues nunca te va a responder un Crohn a la terapia específica para tuberculosis. La TBC sí tiene que responder a terapia empírica para TBC. Pero todas las características, incluyendo la quirúrgica que les había mencionado, es igual. Los dos responden pésimamente al tratamiento quirúrgico. Si uno tiene una estenosis por Crohn o por TBC, tienes que operarlo. Lo operas, juntas la parte término-terminal y al tiempo se estenosa eso y vuelve a fistulizar. Eso es típico, o sea, muy mala respuesta al tratamiento quirúrgico en ambos casos. Un chico de 17 años, deportista y sin antecedentes de interés, acude al médico por presentar ictericia conjuntival ocasionalmente. Niega ingesta de fármacos, dolor abdominal y en los análisis realizados se observan cifras de transaminasas, gamma-glutamil y fosfatasa normales. La bilirrubina está en 3.2.
y la bilirrubina directa es de 0.4. No tiene anemia y el hígado está normal. ¿Diagnóstico? Eso es un Gilbert. Doctores, paciente joven, como ustedes, que en la mañana se despierta ictérico, en el transcurso del día está normal, al día siguiente juega fútbol, se pone amarillo, después está normal, y típicamente no tiene ninguna alteración hematológica, tienen que pensar ustedes en un síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert básicamente está dado por un defecto en la conjugación de la bilirrubina, ¿ya? Por la UDP-glucuroniltransferasa, es un defecto en su conjugación. Típicamente el paciente con síndrome de Gilbert se pone amarillo cuando ayuna, o sea, el día del examen, si están amarillos, tienen Gilbert. Si tienen mucho estrés, es el día del examen, si están amarillos, es Gilbert. Y si hacen deporte, salen corriendo después del examen, se ponen amarillos, Gilbert. Ayuno, estrés y ejercicio son las tres cosas que desencadenan el Gilbert. Doctores, típicamente hay ictericia, pero hay una hiperbilirrubinemia indirecta, porque es un defecto en la conjugación, hiperbilirrubinemia indirecta, y nunca, jamás, la bilirrubina es mayor de 5, la bilirrubina total es mayor de 5 miligramos por decilitro. ¿Tiene tratamiento? ¿Trasplante hepático? ¿Tips? No. El tratamiento es nada, simplemente es una entidad totalmente benigna, no tiene ningún tipo de tratamiento, no requiere ningún tipo de tratamiento. Algunos hacen inducción de la conjugación con fenobarbital, pero no es necesario hacerlo, simplemente no se da. Entonces, esto es un síndrome de Gilbert. La triada de Charcot de la colangitis aguda consiste en, esa es una pregunta recontra común, ¿no? ¿Cuál es? Fiebre, dolor, ictericia. Eso es una pregunta recontra común. Acá la gracia es que dice fiebre persistente, dolor, ictericia, fiebre en picos, dolor, ictericia, ¿no? Lo ponen un poquito más complicado. Pero acá la respuesta es fiebre en picos. Usualmente son fiebres que suben y que bajan. Fiebre en picos, dolor, ictericia es una triada de Charcot. No olvidar o no confundir con la terapia, con el síndrome de Reynolds, que es fiebre, dolor, ictericia y además tiene shock y encefalopatía. ¿De acuerdo? Eso es una pentada de Reynolds. Las dos se ven en qué entidad? En colangitis. En colangitis severa ya se ve la encefalopatía y el shock, ¿no? Esa es una pentada de Reynolds. Pregunta 69. ¿El procedimiento inicial de elección para investigar una posible obstrucción de vías biliares es? Sí. Tengan cuidado con esto, con esta palabra. Una cosa es decir, ¿cuál es el procedimiento inicial? Otra es, ¿cuál es el procedimiento de elección? ¿De acuerdo? Si yo les pido el procedimiento inicial para ver si hay obstrucción de vías biliares, lo primero que tengo que ver es una ecografía, pues, no hay dudas. Pero lo que dice el doctor es cierto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo quiero confirmar, estar seguro, el gold estándar? ¿Cuál sería? Es una colangioresonancia, ni siquiera llega a hacerse, pero es una colangioresonancia magnética. La CEPRE también te puede ayudar, pero la colangioresonancia es para confirmar el diagnóstico de coledocolitiasis. Pero lo primero que se hace es una ecografía. Lean bien eso, chicos. Es bien importante que aprendan a leer la pregunta y sepan lo que quieren preguntar. Eso es muy importante, ¿ya? Pregunta 70. Ante un paciente con dilatación moderada de la vía biliar intrahepática y dilatación marcada de la vía extrahepática, con mala visualización del coledo codistal, ¿qué exploración realizaría primero? ¿Cuál será? A ver, paciente con dilatación moderada de la vía biliar intrahepática, dilatación marcada de la vía extrahepática, con mala visualización del coledo codistal, ¿qué exploración realizarían primero? Escuchen bien lo que les voy a mencionar con respecto a vías biliares. Cuando un paciente tiene sospecha, o sea, ustedes sospechan que va a haber una coledocolitiasis, tienen que ver dos cosas, las bilirrubinas y tienen que ver si hay dilatación de vías biliares, ¿de acuerdo? Si uno tiene bilirrubinas más de 4 miligramos por decilitro y tienes en la ecografía
una vía biliar más de 10 o 12 milímetros usualmente, eso quiere decir, dilatación de vía biliar más bilirrubina, ese paciente tiene coledocolitiasis con alta probabilidad. Eso se llama alta probabilidad de coledocolitiasis. Ese paciente va a CEPRE directamente. No necesitas pedirle más, porque ya sabes que está obstruida la vía biliar por la bilirrubina y ya sabes que está con la vía biliar dilatada por una ecografía. Punto. Tenemos el otro extremo, paciente que tiene bilirrubina normal y no tiene dilatación de vías biliares. ¿Tiene coledocolitiasis o no? La probabilidad se llama probabilidad baja de coledocolitiasis. Una es baja y la otra es alta. Hay una probabilidad intermedia, donde viene el paciente que tiene bilirrubina en 4 con vía biliar normal o que no se visualiza en la ecografía. ¿Qué harían con ese paciente? A este paciente se le hace una colangioresonancia. Este paciente va a colangioresonancia o este paciente puede ir a ecoendoscopía, porque lo que necesitas es ver si está el cálculo ahí o no. ¿De acuerdo? La otra parte de la duda puede ser paciente que tiene bilirrubina normal y tienes una ecografía que te dice que el colédoco está en 10 o en 11, por ejemplo. Dilatación de vía biliar, pero con bilirrubina normal. Otra vez posibilidad intermedia. Como hay posibilidad intermedia, las probabilidades intermedias son las que van a colangioresonancia o a ecoendoscopía. Colangioresonancia y ecoendoscopía tienen la misma sensibilidad diagnóstica. Por consiguiente, puedes pedir cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Colangioresonancia o ecoendoscopía. Doctores, la CEPRE es un procedimiento fundamentalmente terapéutico y ahora. Es tanto diagnóstico, pero ya sirve para terapéutica. Si ya confirmaste el cálculo, este va a terapéutica, o sea, va a una CEPRE al final de cuentas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que ver en posibilidades diagnósticas. Acá tenemos un paciente que tiene dilatación moderada de la vía biliar, pero no encuentras el cálculo en el colédoco porque no se ve en la ecografía. Y no te dicen nada de la bilirrubina. ¿Qué haces? Tienes que pedir una colangioresonancia, no te queda otra posibilidad, ¿no es cierto? O una ecoendoscopía. Cualquiera de las dos, pero no puedes mandarlo a CEPRE si no estás seguro de lo que estás yendo a buscar. Recuerden que además que la ecografía puede tener errores. Una vía biliar es normal cuando tiene ¿cuántos milímetros? El colédoco. Hasta 6 o 7 nada más lo consideran normal. Si tiene vesícula, hasta 6 o 7. Si no tiene vesícula porque ya lo operaron, lo puedes considerar hasta 9. ¿Ya? Eso es lo normal. Dilatación de vías biliar es lo que viene por encima de estos datos, ¿ya? Entonces, importante que lo recuerden bien.